Ya lo tiene, amén. Génesis 8:6. Dice la palabra: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí, o envió también después de sí, una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde asentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces le extendió su mano y la tomó y le hizo entrar consigo al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Amén. Vamos a entrar al consejo de la palabra, hermano. Yo quiero hablar acerca del misterio de las 2 aves. Ese es el tema de esta oportunidad, el misterio de las 2 aves. Sabe, hermano amado, que aquí nos habla la palabra que ya en la parte final del diluvio, la culminación de aquel juicio que Dios envió sobre el mundo antiguo, el cual Dios juzgó la tierra por causa de que la tierra se llenó de violencia, por causa de que la tierra se llenó de maldad. Entonces Dios envió un diluvio, y ese diluvio, según nos muestra la palabra, fue un diluvio que abarcó todo el mundo conocido antiguo. Todo lo que era la parte central de Asia, todo lo que era el mundo antiguo conocido fue inundado por causa de ese diluvio. Entonces, en ese diluvio, hermano amado, dice la palabra que pereció toda la carne que había en esa región. Pero dice la palabra entonces que Dios había escogido a un hombre llamado Noé, y dice la Biblia que Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios, hermano amado, determinó escaparlo a él con su familia. Así Noé y 7 personas más fueron escapados del juicio del diluvio. Entonces, para poder escaparlos, usted sabe la historia, Dios le ordenó hacer un arca, y esa arca, hermano amado, las aguas del juicio la elevaron y empezó a flotar arriba de las aguas. Pero cuando ya el nivel de las aguas comenzó a descender, cuando pasaron los 40 días, dice, hermano amado, en este capítulo número 8, hermano amado, dice la palabra que cuando ya el diluvio terminó, dice la palabra entonces que el arca, hermano amado, reposó, dice el versículo 4, dice en el 3, dice: y las aguas descendían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, fíjese, ya culminó el diluvio, culminó el juicio, y el arca de Noé, hermano amado, dice la palabra que quedó en la cumbre de un monte, que la Biblia le llama el monte Ararat. Ahí quedó el arca, ahí reposó el arca. Me llama la atención que aquí menciona una fecha. Dice que el arca reposó el día 17 del mes 7, o del séptimo mes, o del mes 7. Entonces, hermano amado, esto todo es una figura. Está hablando el Señor, nos está dando una figura. Porque, hermano amado, Cristo, o más bien el arca es una figura de Cristo. El arca es un tipo de Cristo. Entonces usted ve que el arca fue, hermano amado, un medio de salvación. Fue la salvación para Noé y su familia. Entonces, de igual manera, Cristo es el medio de salvación para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Cristo es nuestro Salvador. Pero lo tremendo es que esa arca, hermano amado, llevó adentro la familia de Noé. Llevó adentro 8 personas. Y dice la palabra, hermano amado, que esa arca, mire, los trasladó del antiguo mundo, del mundo caído, del mundo corrompido, a un nuevo mundo, a una nueva tierra, a un nuevo comienzo. Entonces, ese es Cristo, hermano amado, trasladándonos del mundo, hermano, corrompido, trasladándonos del mundo de pecado, trasladándonos, hermano amado, de la vida vieja de pecado a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le damos una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Nueva criatura es, hermano amado. Las cosas viejas ya pasaron.
Ahora, fíjese qué tremendo que esa arca, hermano amado, los refugió a estas 8 personas. Los refugió, hermano amado, y los pasó por el juicio, pero los pasó a salvo. Los pasó refugiados del juicio. Entonces, fíjese que estas 8 personas entraron al arca. ¿Cómo, hermano? Entraron al arca por medio de una puerta que Dios le había ordenado a Noé que le hiciera en el costado. Por eso, hermano, hay una Biblia, la Biblia de Jerusalén, hermano amado, nos dice en Génesis, hermano amado, en el libro de Génesis, capítulo número, gloria a Dios, vamos a ver si Génesis capítulo número 6, versículo 16. En la Biblia de Jerusalén dice: harás en el arca una cubierta, y de un codo lo rematarás por encima, y pondrás la puerta del arca en su costado. Entonces, fíjese, hermano amado, la puerta del arca estaba a un lado, estaba al costado del arca. Entonces ahí estaba la puerta por donde entraron los animales y esas 8 personas que fueron escapadas. Y lo tremendo es que si usted lee el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34, dice que Cristo, hermano amado, estando en la cruz del Calvario, un soldado romano tomó una lanza, y dice la palabra que abrió, ¿dónde, hermano? En el costado. Entonces usted ve un arca que tiene una entrada en el costado, y usted ve a Cristo en la cruz haciendo un soldado una abertura en su costado. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano amado, por qué es tan importante, o por qué era necesario que el Señor fuera abierto en su costado? Porque esa era la entrada del arca, esa era la entrada de nosotros. Cuando aquel soldado romano abrió su costado, hermano, proféticamente, espiritualmente, el Padre nos tomó a todos nosotros. El Padre tomó a la iglesia, el Padre tomó a los creyentes, el Padre tomó a los salvos y los introdujo, los metió en Cristo. Entonces, cuando fue el Señor herido en su costado, ahí fuimos espiritualmente introducidos. Ahí el Padre nos introdujo a Cristo. Por eso es que Pablo, hermano amado, allá en Gálatas 2:20 dice: con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque nos metieron en el Cristo crucificado, nos introdujeron en el Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que nuestro viejo hombre, para que nuestra carne, nuestra naturaleza fuera aniquilada, fuera muerta con Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Te metieron en Cristo. Amén. A usted lo metieron dentro de Cristo. Te introdujeron en la cruz, hermano amado, dentro de Cristo. Y por eso también en Efesios dice, capítulo 2, en Efesios dice, hermano amado, que con Cristo, hermano amado, juntamente con Cristo, el Padre nos resucitó. Entonces fíjese, no solamente con Él fuimos resucitados, no solamente con Él fuimos crucificados, sino dice que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, mire, hermano amado, el arca, ¿verdad? El arca, hermano, pasó a las 8 personas por el juicio. Es decir, ese es Cristo pasándonos por el Calvario, pasándonos por la sepultura, pasándonos por la resurrección. Y finalmente el arca dice que reposó ¿dónde? En los montes Ararat. Entonces, el arca reposando en los montes Ararat, ¿sabe qué significa? El Cristo sentado en lugares celestiales. Y como Cristo, hermano, que es el arca, reposó en los lugares celestiales, usted que está dentro de Cristo también reposó en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice la palabra. Ahora, este pasaje de Efesios capítulo 2, fíjese que el Señor nos lo da, no para que lo entendamos, porque yo no puedo entender cómo el Señor, hermano amado, cómo con Él resucitamos, cómo con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso es algo que no es para el entendimiento. Eso es algo que no vamos a alcanzar a entender, porque a lo mejor usted puede decir, hermano, pero es que yo todavía no había nacido, pero es que yo todavía ni siquiera existía. Y ahí dice la palabra que con Él fuimos crucificados, que con Él fuimos resucitados y que con Él fuimos sentados en lugares celestiales. Lo que pasa es que esos versículos no están escritos para la mente, están escritos para que usted, hermano, más que los entienda, los crea. ¿Cuántos los creemos, hermano? Y cuando usted cree, cuando usted, hermano, por la fe dice, sí, Señor, yo creo que yo estoy sentado en lugares celestiales. En mi cuerpo no, en mi alma no, pero en mi espíritu ya está sentado en lugares celestiales y yo estoy con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Usted en su espíritu ya está sentado, hermano, en lugares celestiales.
Pero esto es algo que usted tiene que creer. Esto es algo que usted tiene que recibir por la fe, hermano. Y cuando usted entra en la comprensión, en el creer de que usted está sentado en lugares celestiales, entonces, hermano, su visión va a cambiar. Entonces su forma de ver la vida va a cambiar. Entonces, hermano amado, por la fe va a entender las cosas, como dice Hebreos capítulo 11. Hermano, va a empezar a ver las cosas diferentes, porque usted ya está sentado en lugares celestiales. Entonces no dice que se va a sentar. Dice que Cristo ya lo sentó. Ya está usted allá en su espíritu. Ahora lo que el Señor quiere elevar a ese mismo nivel de su espíritu es su alma y es su cuerpo. Entonces la obra de Dios es progresiva. Comienza en nuestro espíritu. O sea, tu espíritu ya está glorificado. Tu espíritu. Pero nosotros no solo tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces lo que el Señor, nuestro espíritu ya está entronizado, pero lo que el Señor ahora está trabajando es nuestra alma. Y finalmente la parte final del trato de Dios va a ser nuestro cuerpo. Entonces el trato del espíritu es, hermano, vivificarlo y glorificarlo, porque el Señor nos dio vida a nuestro espíritu y nos glorificó de una vez en nuestro espíritu. Pero ahora el Señor está tratando con nuestra alma. ¿Cuál es el trato con nuestra alma? Santificación, limpieza, liberación. Entonces el Señor al alma quiere limpiarla, al alma quiere liberarla, al alma quiere santificarla, hermano amado. Y una vez que el alma pasa por ese proceso, está lista. Y ya que el alma quedó lista, ahora va a seguir con el cuerpo. ¿Y al cuerpo qué Dios le va a hacer? Al cuerpo Dios lo va a transformar. Al cuerpo Dios lo va a glorificar. Al cuerpo el Señor lo quiere transformar. Esto corrupto en incorrupción y esto mortal en inmortalidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la obra de Dios para el cuerpo, hermano amado. Pero mire, hermano amado, usted vea entonces que el Señor, el arca reposando en los montes Ararat, es, hermano amado, Cristo llegando a los lugares celestiales. Y nosotros también estamos en lugares celestiales. ¿En qué? En nuestro espíritu. En mi espíritu yo estoy en lugares celestiales. Ahora, hermano amado, estas 8 personas, dice que el número 8 en la Biblia es muy significativo, porque el 8, hermano, representa resurrección. El 8 viene a representar resurrección. ¿En qué día resucitó Cristo? ¿En qué día de la semana resucitó Cristo, hermano? ¿Usted se acuerda? Lo dice Juan. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo número 20, versículo número 1. Dice Juan capítulo número 20, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Perdón, a ver si es Juan 20, sí, Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Alguien que lo tenga? Léalo. ¿Qué dice? Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿en qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana. Entonces, ¿cuántos días tiene la semana? Una semana completa. 7 días. Entonces, Cristo resucitó en un 8º día, en un día 8. Entonces, son 7 que se completó la semana. Y el primer día de la semana resucitó el Señor. Entonces, Él resucitó en el 8º día. En el 8º día. Por eso el 8 en la Biblia representa resurrección. Entonces, estas 8 personas, hermanos, representan vida de resurrección. Estas 8 personas, hermano amado, representan la iglesia. Estas 8 personas vienen a representar la iglesia, porque todos aquí, hermanos, somos puros resucitados. Ya tuvimos una resurrección. Fíjese que usted ya experimentó una resurrección. ¿La resurrección de qué? De su espíritu, porque su espíritu estaba muerto sin Cristo. Dice la Biblia que Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos dio vida. El Señor, cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted recibió a Cristo, según Romanos capítulo número 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, dice la palabra, serás salvo. Cuando usted hizo esa confesión con su boca y usted creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor, ahí el Señor vino como espíritu de vida y resucitó. Ahí vivificó tu espíritu. Por lo tanto, usted ahora es un resucitado espiritualmente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Usted ya resucitó espiritualmente. Ya tiene una resurrección. Ahora nos falta otra. Entonces, si la muerte llega antes de que Cristo venga, pues vamos a experimentar otra resurrección,
que va a ser la resurrección de nuestro cuerpo. Pero ya experimentamos una resurrección, que es la resurrección de nuestro espíritu. Entonces, esas 8 personas representan resurrección. De hecho, fíjese, la fecha misma del detenimiento del arca en los montes Ararat, hablan de resurrección. ¿En qué día reposó el arca en los montes Ararat? El día 17 del mes 7. Ahora, si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que el mes 7 era el mes de Abib. El mes de Abib. Y Abib en el hebreo significa germinación o brotamiento. Está haciendo alusión a una semilla que brota o que germina. Entonces, eso significa Abib, germinación o brotamiento. Ahora, ese mes, ese séptimo mes, fíjese que Dios en el libro de Éxodo, en el Génesis era el séptimo mes, pero en el libro de Éxodo, capítulo 12, nos dice la palabra que, hermano amado, Dios le ordenó al pueblo que ese séptimo mes iba a ser el primero del mes del año. ¿Por qué? Porque en ese séptimo mes fue cuando iban a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿En qué día iban a celebrar la Pascua del mes de Abib? En el día 14, hermano. El día 14 tenían que tomar un cordero y lo iban a tener que inmolar, porque ese cordero inmolado, ese cordero que ellos iban amado hermano, a sacrificar, los iba a escapar, los iba a exceptuar, los iba a pasar por alto del destructor que iba a venir a la tierra, hermano amado. Si ellos sacrificaban ese cordero, se lo comían y untaban la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, la muerte, hermano, iba a pasar, ¿verdad?, por la calle, y cuando viera señal de sangre, iba a pasar por alto esa casa, iba a exceptuar esa casa. De hecho, la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. El ángel de la muerte iba a pasar por alto esa casa, iba a exceptuar esa casa, porque había señal de cordero, había sangre de cordero cubriendo esa casa. Y yo le tengo una buena noticia: nuestra casa está cubierta con la sangre del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Usted, hermano amado, tiene cordero en su casa que lo protege, que lo cubre, que mire, aunque la gente no lo mire, las potestades negativas, los espíritus malos sí lo miran. ¿Cuántos dicen amén? Ellos sí miran donde hay cordero y ellos sí miran donde no hay cordero. Entonces, mire, en nuestra casa, hermano, somos bienaventurados porque en nuestra casa hay cordero y hay sangre de cordero cubriendo nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben, hermano? Levante su mano y diga: Señor, yo recibo que la sangre del cordero cubre mi casa por la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, mire, hermano amado, ahí está. Entonces, el día 14 del mes de Abib era cuando se sacrificaba el cordero. Entonces, mire, eso quiere decir que Cristo murió. ¿Sabe cuándo Cristo murió? Un día 14 del mes de Abib. Él murió el día 14 del mes de Abib. Si Cristo muere el día 13, o si Cristo hubiera muerto el día 15, no es el Mesías. Pero para Él corroborar, para Él confirmar que es el Mesías, Él murió el día 14 del mes de Abib. Por eso, mire, hermano amado, qué tremendo. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿por qué cree que usted que no lo dejaron ahí toda la noche? Porque era día de gran solemnidad, tenían que bajarlo, y lo bajaron. Y para no dejarlo toda la noche, usted ve que los soldados romanos tuvieron órdenes de apresurarle la muerte porque Cristo murió en medio de 2 ladrones. Y usted ve que les aceleraron la muerte, ¿cómo? Quebrándole las piernas para romperles la arteria femoral y que se desangraran inmediatamente y que murieran rápido, porque era día de gran solemnidad. Iban a celebrar la Pascua, ese día era el día de Pascua. Entonces, mire, hermano amado, qué figura tan más tremenda. Mientras los judíos que estaban enamorados de sus ritos, estaban enamorados de sus ceremonias, estaban enamorados de su religiosidad, iban a celebrar la Pascua, que representaba a Cristo. La verdadera Pascua estaba siendo crucificada, estaba siendo sacrificada en la cruz del Calvario, hermano amado. Entonces ellos, por amor a sus ritos, despreciaron la verdadera Pascua, pero nosotros no, hermano. Nosotros hemos aceptado la verdadera Pascua, que es Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Esta es nuestra verdadera Pascua. Él es el Cordero que nos libra, que nos salva del pecado, que nos salva de la muerte, que vence la muerte y que ahora nos da la victoria sobre el pecado, la muerte y el mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, mire, Él es nuestro Cordero. Entonces, hermano amado, por eso es que
usted ve que se le aceleró la muerte porque era día de gran solemnidad. Era el día 14 del mes de Aviv. Ahora, ¿cuántos días pasaron después de su muerte para que él resucitara? ¿Cuántos? 3 días. Entonces, si usted suma 3 más 14, ¿cuánto es? 17. ¿En qué mes, en qué día reposó el arca en el monte Sararat? 17. Resurrección. Exactamente el día de resurrección. En el mes 7, en el mes de Aviv. Entonces, fíjense cómo todo la Biblia tiene todo concuerda. Exactamente está hablando de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y nos resucitó a nosotros. Y ahora estas 8 personas salieron del arca, pero salieron a un nuevo mundo, a una nueva vida. Salieron, hermano, en una vida de resurrección. Entonces, estas 8 personas, hermano, representan la iglesia. Vienen a representar la iglesia, hermano amado. La iglesia que pasó en Cristo, ¿verdad? Que pasó en Cristo el juicio, que fue sacada del mundo. Y que fueron, hermano amado, fueron salvos, separados, resucitados, introducidos a una nueva vida a través del arca que es Cristo Jesús. Entonces nosotros fuimos a través de Cristo salvos, separados, hermanos, resucitados, y somos introducidos a través de Cristo a una nueva vida. Entonces, hermano amado, ya estamos, hermano amado, en una nueva vida. ¿Cuántos tenemos una nueva vida, hermano? Usted ya tiene nueva vida. Pero ahora como portadores de nueva vida, ahora como salvos, vamos a tener que tomar una decisión. Y aquí nos viene la parte que quiero señalar. Porque entonces Noé, una vez que ya vio que el arca reposó, él quiso saber si el agua que representa el juicio, aquí las aguas del diluvio representan juicio y representan muerte, si el agua ya había decrecido. Entonces, para poder saber si el agua ya se había retirado de la tierra, él utilizó 2 aves. Y me llama mucho la atención, mire, que la primera ave que él soltó para probar si el agua ya se había retirado de la tierra ¿cuál fue la primera ave, hermano? Un cuervo. Entonces, ¿qué representa que el cuervo sea soltado primero? Fíjense que eso tiene un significado. Porque mire, el cuervo representa 2 cosas aquí. Bueno, puede representar más, pero yo le voy a dar 2 ángulos. El cuervo soltado primero, número 1, representa al diablo. Porque mire, hay una operación que el enemigo hace, y que usted, como dice Pablo, no debe ignorar las maquinaciones del diablo. Pablo dijo, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos, hermano amado, un adversario, que la Biblia le llama serpiente, diablo o Satanás. Entonces, que la Biblia señala que era un querubín. Antes de ser diablo, antes de ser Satanás, era un querubín. Pero dice la palabra que se corrompió, se llenó de orgullo por causa de su hermosura, y por lo cual Dios lo desechó. Y entonces este querubín caído lo que hizo fue contratar a los ángeles que tenía a su cargo, que era la tercera parte. Dice Apocalipsis 12 que él es el dragón que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Y cuando uno va a la palabra, encontramos que según Apocalipsis capítulo número 2, una estrella es figura de ángel. O sea, una estrella habla de ángeles. Cuando la Biblia habla de estrellas, habla de ángeles. Está hablando de ángeles, de mensajeros. Entonces, cuando dice que el dragón arrastró estrellas, quiere decir que arrastró ángeles y los reveló, los contrató con él. Y ahora ellos componen el imperio o el reino de las tinieblas. Está el diablo a la cabeza, el diablo como principado. Escuche esto, hermano. Porque el diablo, mire, el diablo no ocupa un reino. El diablo ocupa un principado. Dentro del mundo de las tinieblas hay jerarquías. Hay espíritus que ocupan reinos. Hay espíritus que son reinos. Por ejemplo, la muerte no es un principado. La muerte es un reino. Es un reino, hermano. Porque Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice la palabra que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjese, la palabra dice que reinó la muerte. Entonces la muerte no es un principado, la muerte es un reino, es un reino. El diablo no es un reino, el diablo es un principado. Por eso la Biblia le llama al diablo el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo.
Entonces, usted note esa situación, que la muerte es un reino, el diablo es un principado y hay ángeles caídos, hermano amado, que están ocupando posiciones de autoridad y que están comandando, ángeles caídos comandando espíritus inmundos, ángeles caídos comandando demonios. Entonces, hermano amado, hay esa jerarquía. Hay dentro del mundo espiritual maligno, está la muerte, está el diablo y hay ángeles caídos como comandantes. Y hay espíritus inmundos que trabajan para esos comandantes, que son los ángeles caídos. Entonces, hermano amado, no son los mismos los ángeles caídos que los demonios. Son diferentes. Y no es, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel caído y un espíritu inmundo? ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu inmundo y un demonio? Porque son cosas diferentes también. Un espíritu inmundo es una cosa y un demonio es otra cosa. Por ejemplo, de entrada yo le digo, un demonio es un matador. Un demonio es un espíritu que entra para matar. O sea, ese no quiere hacer otra cosa más que matar a la gente, dañar, destruir. Ellos son matadores, son asesinos, los demonios. Pero los espíritus inmundos se parecen mucho a los demonios, pero los espíritus inmundos, a diferencia de los demonios, ellos quieren habitar dentro de la gente. Ellos quieren morar, ellos no quieren destruir a la gente, ellos quieren el envase. Quieren usurpar la personalidad de la gente, quieren contaminar a la gente con sus pasiones desordenadas y quieren vivir dentro de la gente. Entonces, hermano amado, ese es un espíritu inmundo, uno que quiere habitar dentro de una persona, quiere morar. Inclusive cuando los expulsan, porque la Biblia dice que Dios a nosotros a través de Cristo nos da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? De echar fuera espíritus inmundos y de echar fuera demonios. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén, amén, hermano. El Señor te da autoridad. Por eso dice la Biblia, en mi nombre estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, hermano amado, usted tiene autoridad. Eso no es una señal que no solamente sigue a los pastores, es una señal que dice que va a seguir a todos los que creen. Entonces, hermano, usted me dirá, hermano, yo tengo autoridad de echar fuera demonios. Amén, usted tiene autoridad. Si usted cree, usted puede orar por un endemoniado. No le hace que esté como para la película del Conjuro. Usted ora por él, hermano, y el Señor obra poderosamente, va. El Señor lo saca, porque no es usted el que va a hacer las cosas, es Cristo, pero usted tiene que creer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces usted tiene que creer. Entonces, hermano amado, hemos visto el poder de Dios, hemos visto la mano de Dios, cómo el Señor libera personas, cómo el Señor rompe yugos, cómo el Señor echa fuera demonios, cómo el Señor echa fuera espíritus inmundos, cómo hay gente, hermano amado, que tiene ataduras espirituales, que tiene hábitos, hermano amado, que se han convertido en obsesiones, hermano, pecados que se convierten en obsesiones. Porque mire, para todo pecado hay varios niveles. Por ejemplo, hay gente que todavía el pecado está en el nivel almático. Pero cuando la persona practica ese pecado se puede convertir en algo espiritual. Entonces, hermano, hay mentira, podemos decir, a nivel natural, pero ahí hay una mentira a nivel espiritual. Entonces, ahí la mentira se vuelve algo obsesivo, se vuelve algo que ya no se puede dejar. Y que la gente, aunque no tenga necesidad de mentir, miente, pero es porque ya está operando, ¿qué cosa? Un espíritu de mentira. Por ejemplo, hay gente que opera en él un espíritu de inmoralidad. Y aunque quiera dejar de cometer inmoralidad, no puede, porque está atado a un espíritu. Un espíritu lo tiene atado, un espíritu lo tiene amarrado. Entonces tiene que venir de parte del Señor un poder que lo libere, que le rompa esa cadena y que pueda ser libre. Entonces, hermano amado, esa es la parte espiritual, la parte que el Señor quiere que comprendamos. Entonces usted ve que el diablo representa con toda su reino un cuervo. Y el hecho que el cuervo salga primero es que, mire, yo no sé cómo, pero el enemigo percibe lo que Dios va a hacer, de alguna manera. El enemigo percibe o intuye lo que Dios va a hacer. ¿Y sabe qué hace? Busca adelantarse a la obra de Dios. Por eso, mire, yo le digo esto, hermano, porque mire, aquí Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en nosotros. Dios está haciendo algo en usted. Y Dios, hermano, no solamente está haciendo algo, sino Él quiere seguir haciendo. Y la obra de Dios siempre va en progresión. Por eso la gloria postrera. Y yo, hermano, quiero profetizar sobre usted, y quiero profetizar sobre mí, y quiero profetizar sobre la iglesia, que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano?
que tu postrer estado va a ser mayor que tu primer estado, hermano. Que aunque tu postrer estado haya sido pequeño, o aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? La Biblia dice, decirle al justo, y yo vengo con mucho gusto a decirle a usted que es justo, que bien le va a ir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo vengo a decirle, hermano, si usted es justo, a usted le va a ir bien. Ayúdeme a predicar. Toque el hombre de su alma y dígale, hermano, a ti te va a ir bien. Hermano, tengo mucho gusto de decirte que te va a ir muy bien, hermano. Te va a ir bien. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Sí le va a ir bien o no le va a ir bien? O sea, en Cristo no hay tragedias. En Cristo no hay malas noticias, hermano. En Cristo hasta las derrotas del Señor las convierte en victorias. Amén, hermano. O sea, a usted si busca al Señor le va a ir bien. Pero mire, dice allá en Jeremías que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Otra versión dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza. Hermano, tu futuro no es un futuro, hermano amado, terrorífico. Tu futuro no es un futuro, hermano, oscuro. Tu futuro no es un futuro incierto. Tu futuro es un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted tiene a Cristo. Le da una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, hermano amado, usted tiene futuro, pero tiene un futuro bueno. Pero mire, el diablo intuye eso. El diablo dice, aquí hay un plan de Dios para esta iglesia. Aquí hay un plan de Dios para esta persona. Aquí hay un plan de Dios para esta nación. Aquí hay un plan de Dios para esta ciudad. Entonces lo que el enemigo busca es cómo adelantarse al plan de Dios. ¿Para qué? Para estorbar. Por eso es que usted ve, hermano amado, que cuando, por ejemplo, cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, porque ya había el plan de Dios de darle a Israel la tierra de Canaán. Dios quería instalar al pueblo de Israel en Canaán. Pero cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, el diablo, antes de que Israel llegara, le puso gigantes. Entonces llegó Israel bien contento a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero se halló que el diablo ya había puesto ahí gigantes, a los araceos, a los refaitas, a Og, rey de Basán, y a esos reyes, hermano amado, que eran descendientes de gigantes. Y entonces el diablo los puso ahí, ¿para qué? Para que cuando llegara a Israel hallara oposición, hallara resistencia, hallara enemigos, hallara, hermano, que la cosa no estuviera tan fácil. Entonces, ¿por qué usted cree? Entonces, que a veces usted dice, yo sé que Dios me ha hablado. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les ha dado buena noticia? ¿A cuántos Dios les ha dado una buena palabra? Yo creo, a mí me ha dado buena palabra, a usted también, ¿verdad? Entonces, a veces Dios te habla y te da un mensaje y dice, ay, gloria a Dios, el Señor me habló y me dijo que me va a mandar a las naciones, y me dijo que me va a usar, y me dijo que le voy a servir, y me dijo que voy a ser un siervo, y me dijo que voy a tener un ministerio, y me dijo que voy a tener dones, y me dijo que voy a ser usado por Él. Pero mire, usted inmediatamente empieza a hallar oposición. Usted inmediatamente empieza a hallar resistencia. Usted inmediatamente empieza a hallar enemigos, porque el enemigo intuye los planes de Dios y dice, a este le voy a poner dificultades, a este no se lo voy a poner tan fácil, a este, para que llegue al propósito de Dios, le voy a rodear de obstáculos, le voy a poner gigantes, le voy a poner Saúles. Porque mire, hermano amado, David, antes de llegar al reino, halló que había un Saúl. Hermano, Jacob, antes de llegar a la primogénito, halló que había un Esaú. Hermano, Israel, antes de llegar a Canaán, ya había gigantes ahí. Hermano, a Elías, para que él llegara, hermano, antes de llegar, le pusieron a Jezabel. Entonces usted ve cómo el enemigo siempre busca adelantarse. En Israel fue con gigantes, a David fue con el rey Saúl, a Jacob fue con un Esaú. ¿Quién nació primero? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Entonces le pusieron a Esaú para que a Jacob le estorbara, para que ahí hallara resistencia. Entonces usted ve, por ejemplo, que cuando Cristo llegó a la tierra, el diablo se encargó de ponerle a un Herodes, se encargó de ponerle un Pilato, se encargó de ponerle un Caifás, un Anás, para que cuando Cristo llegara, hallara resistencia, enemigos, oposición. Entonces el diablo movió sus piezas y dijo, viene el Señor, pero le voy a poner un montón de enemigos para que cuando venga no se las vea fácil. Entonces lo mismo va a hacer el diablo, hermano. Entonces yo se lo digo como advertencia, porque usted no debe ignorar las maquinaciones del diablo. De que si Dios tiene un propósito con usted, como yo sé que lo tiene. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito?
Mire, dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice la palabra que a los que Dios, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Entonces yo le puedo decir, hermano, que usted tiene un propósito de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por accidente. Usted no está aquí porque alguien, ¿verdad?, por ahí le habló. No, usted está aquí porque Dios, hermano, tiene un propósito especial. Dios te ama y Dios tiene un propósito de bendición. Dios tiene un propósito de victoria. Dios tiene un propósito de salvación. Dios tiene un propósito de prosperidad para tu vida. El propósito de Dios es bueno. El propósito de Dios es agradable. El propósito de Dios es perfecto, hermano. Dios tiene un propósito para ti. Pero también, hermano amado, por la palabra entendemos que antes de que venga el propósito de Dios va a estar el cuervo antes para, hermano amado, servir como obstáculo, para servir como dificultad, para servir como barrera. Pero yo quiero decirte, hermano amado, que uno más grande que el mundo está contigo y es el Dios. Y dice la palabra que Él sube y va a abrir camino delante de ti. Y aunque los mares se atraviesen, Dios va a abrir mares, Dios va a partir cerros, Dios va, hermano amado, a liberar obstáculos y tú vas a llegar al propósito de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Tú vas a alcanzar el propósito de Dios, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué significa ese versículo? Entre otras cosas significa que nadie puede tener un amanecer. Fíjese, aunque usted no quiera que amanezca, aunque la humanidad entera diga, hoy no queremos que amanezca, dígame, ¿por eso va a dejar de amanecer? Aunque usted no quiera que amanezca, amanece. Aunque toda una ciudad diga, no queremos que amanezca, va a amanecer. Entonces, así como nadie puede detener un amanecer, así nadie puede detener el progreso del justo. Nadie puede detener tu caminar. Nadie, hermano, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. Buscarás a tus enemigos, no los hallarás, hermano. Pero nadie va a poder detener tu avance, tu progreso. Nadie va a poder detener el plan de Dios para tu vida, porque lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Lo que Dios hace, nadie lo estorba. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Hermano amado, esa es una palabra que está en Isaías. Lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. Entonces usted amárrese de esa palabra, hermano. Que esa palabra se haga rema, porque la va a ocupar. Usted necesita amarrarse de esa palabra, porque la va a ocupar, hermano. Yo sé lo que le digo. La va a ocupar. Usted primero tiene que creer. Yo sé que Dios tiene un propósito para mí. ¿Cree conmigo eso, hermano? Levante la mano el que lo cree. Amén. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Primero usted lo tiene que creer. Y ya que usted creyó que Dios tiene un propósito, ahora lo siguiente que usted tiene que hacer es creer que nadie podrá estorbar el propósito de Dios. Que va a haber intentos, sí, porque aquí vemos el intento, un cuervo. Sale primero el cuervo a tratar de detener, a tratar de poner dificultades. Entonces, hermano, yo creo, y yo se lo digo de antemano, yo creo que si Dios nos va a empezar a dar avance, yo no dudo que se vaya a levantar, ¿qué cosa? El cuervo. Se va a levantar el cuervo. Se va a levantar. Y es normal, porque el enemigo dice, sobre estos hay plan. Vamos a querer adelantarnos. Vamos a ponerle dificultades, vamos a ponerle obstáculos, vamos a ponerle cosas para que los estorben, para que los detengan, para que estén ahí de alguna manera estorbándoles. Pero mire, hermano amado, ya de antemano se lo digo, ya usted sabe si se queda entrampado ahí, pero yo quiero decirle que si usted cree que Dios tiene un propósito en usted, nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener, hermano. Nadie. No habrá cuervos, no habrá cosas que lo detengan, porque usted cree que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Y como le digo, el propósito de Dios es bueno. Entonces, hermano amado, el cuervo representa al enemigo, pero también el cuervo, mire, representa a la carne. El cuervo representa a la carne, porque primero no es lo espiritual, primero es lo carnal. Y luego
lo espiritual. Eso lo dice la Biblia. Primero es lo carnal. Entonces, hermano amado, el cuervo, fíjese que si usted lee Levítico capítulo número 11, los cuervos aparecen como aves inmundas. Aparecen dentro de las aves inmundas. Fíjese que Dios dividió los animales en animales inmundos y en animales limpios. Y dividió las aves en aves inmundas. Hay aves inmundas, aves impuras y aves limpias. La diferencia, ¿por qué Dios dividió o qué era lo que hacía que un ave fuera inmunda o impura y un ave fuera limpia? La diferencia entre un ave inmunda y un ave limpia era que las aves limpias, ¿sabe qué comían? Comían semillas. Las aves limpias comen semillas. Se alimentan, ¿sabe de qué? De vida. Se alimentan de vida, comen vida, se nutren de vida. Y las aves inmundas son inmundas porque comen carroña, es decir, se alimentan de muerte. Entonces, un ave limpia es limpia porque se alimenta de semillas, es ave que se alimenta de vida. Y un ave impura es impura porque se alimenta de carroña, se alimenta de muerte. Entonces, hermano amado, esa es la carne. La carne, hermano amado, no busca la vida de Dios. La carne busca la muerte, busca la carroña. Entonces, hermano amado, aquí es donde vamos a tener que tomar una decisión. Porque, hermano amado, nosotros como cristianos tenemos una naturaleza espiritual, pero tenemos también una naturaleza carnal, que esa la vamos a tener hasta que nos muramos. O sea, usted va a tener que pelear todos los días y vencer todos los días su carne, porque esa es una batalla que no basta con haberla peleado ayer, no basta con haberla peleado el año pasado. Esa es una batalla continua. Por eso dijo el Señor: el que no toma su cruz cada semana, dice, o cada año, o cada 3 años. ¿Cómo dice? El que no toma su cruz, ¿cada qué? Cada día. Entonces, ¿cada cuándo tiene que pelear? Cada día. O sea, a lo mejor hoy se acostó bien espiritual, hermano. Hoy se acostó oyendo aleteos de ángeles, ¿va? Y viendo visiones. Pero mañana, hermano, ahí le encargo, otra vez va a tener que empezar de nuevo. Porque para empezar usted va a tener que decir: Señor, ayer me rendí y hoy me voy a volver a rendir. Ayer me entregué, hoy me vuelvo a entregar. Ayer te acepté, hoy te vuelvo a aceptar. Por eso decía un pastor: todos los días hay que aceptar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Todos los días, hermano, no basta con haber dicho hace 14 años lo acepté. No, todos los días lo tengo que aceptar como mi Señor. Porque mire, ya es nuestro Salvador, pero todos los días tenemos que aceptarlo como Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos los días. Este es un asunto de todos los días. Entonces, hermano amado, mire, el cuervo representa, hermano amado, la inmundicia de la carne. Que la carne, hermano, dice Gálatas 5:17, dice que la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, la carne busca no la vida, la carne busca la carroña, la carne busca la muerte, la carne busca el mundo. Entonces dice la palabra que el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. O sea, la carne se opone al espíritu. La carne no quiere lo que Dios quiere, hermano. La carne va en contraposición de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea. Entonces, hermano amado, mire, nuestra carne, hermano amado, va a buscar cosas malas. Por eso dice la Biblia que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino dice que es tentado por su propia concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? La concupiscencia es un mal deseo. Son los malos deseos que están ¿dónde? En nuestra carne. En nuestra carne hay malos deseos. Entonces usted ve que el mundo como sistema maligno, el mundo como sistema negativo, el mundo como sistema creado por el diablo, tiene, hermano amado, la oferta. El mundo ofrece inmoralidad, el mundo ofrece vicios, el mundo ofrece placeres, el mundo ofrece pasatiempos, el mundo ofrece, hermano, diversiones carnales, hermano. ¿Y sabe dónde está la demanda? Aquí está lo que demanda. Aquí está la concupiscencia. Aquí está, hermano, en mi carne. Entonces, hermano amado, tenemos una parte carnal que tiene demandas, que te va a pedir cosas, que tiene, hermano, orgullo, que tiene, hermano amado, deseos negativos.
Entonces tenemos nosotros que renunciar, hermano. Tenemos que negarnos a esos deseos. Tenemos que decir no. Cuando tu carne te pida, usted le va a decir no, no te voy a dar, porque yo no voy a hacer lo que mi carne dice, yo voy a hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios, hermano amado? ¿Usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, quizá usted está aquí y yo estoy aquí, hermano. Mire, por eso yo le decía que yo estoy aquí, hermano amado. Mire, cuando yo vine a Cristo, yo no vine voluntariamente. Yo vine porque me tuvieron que obligar. Por eso yo le decía que hay dos tipos de invitados. Hubo invitados que los siervos fueron y trajeron y vinieron voluntariamente. Y le dijeron los siervos al Señor de la cena: Señor, ya trajimos a todos los que dijiste, pero todavía hay lugar. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan por los caminos y tráiganse los ciegos, los cojos, los mancos, fuércenlos. O sea, el segundo grupo no era voluntario. El segundo grupo, ¿qué era? Ahora las fuerzas, no es que no quiero ir. Órale, vente, vámonos. Tú necesitas comer. Pues mire, yo soy de los segundos. Yo soy de los que tuvieron que forzar para entrar. A lo mejor usted vino voluntario, pero no, a mí me tuvieron que obligar. Dios me puso, ahora sí que la llave del diácono, y para adentro, órale, va, para adentro de la iglesia, y no te salgas, y voy a tratar contigo, y si te sales te voy a disciplinar, hermano. Y Dios fue duro conmigo. ¿Por qué? Porque yo no quería, pero el Señor, hermano amado, mire, me amaba tanto que dijo: si te dejo te vas a perder, entonces mejor te pongo mano dura, como una matita, va, que le tienen que poner un palito para que se vaya derechito. Entonces así el Señor, hermano, va a hacer contigo. Así el Señor va a tratar contigo, hermano, porque Él te ama y no quiere que te pierdas, no quiere que te alejes, no quiere que te vayas, no quiere que te hundas en el infierno, hermano. Dios quiere salvarte, pero mire, para esto el Señor va a usar, hermano amado, disciplina, va a usar vara, va a usar callado, hermano amado. El Señor nos va a hablar. Entonces, hermano amado, tenemos que ver que el Señor no quiere que sembremos para la carne, no quiere que saciemos o cumplamos las demandas de la carne. Por eso le digo la palabra, hermano. Entonces, hermano amado, dice la palabra del Señor que la concupiscencia, hermano, hace que nosotros seamos atraídos y seamos seducidos y caigamos en pecado. Entonces usted tiene que, hermano, vamos a decirle no. Hay que detener las cosas cuando son pensamientos. Hermano, el enemigo te va a lanzar dardos de fuego a la mente y te va a poner deseos y te va a poner cosas malas en la mente, hermano. Pero ahí es donde usted tiene que decir: yo reprendo en el nombre de Jesús, y agarra el gaznate todo pensamiento malo y lo saca a patadas de su vida en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios te da autoridad para eso. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Dios nos da autoridad. Dios nos da autoridad. Lo dice, hermano. Bueno, yo se lo digo coloquialmente, pero lo dice, hermano, 2 Corintios 10. Dice que nosotros, Dios nos da armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para quitar altiveces y barreras, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, yo se lo digo coloquialmente, va, que lo agarra del gaznate y lo avienta a patadas de su vida, va. Entonces, coloquialmente, va. De veras, porque hay pensamientos que a veces, hermano amado, usted alimenta, pero son malos, porque te están alejando de Dios. Entonces, mire, el diablo ya la tiene bien hecha. Yo le digo, fíjese que hay gente que cae en pecados repetitivos, y usted tiene que identificar, hermano, en primer lugar, qué pensamiento te está llevando eso. Porque, por ejemplo, fíjese, la vez pasada platicaba yo con un hombre y me decía: hermano, es que yo caigo mucho en el alcohol, a mí mi debilidad es el alcohol. Y entonces empecé yo a platicar con él y le dije: bueno, ¿por qué usted cae en el alcoholismo? Yo quiero que usted recuerde qué es el pensamiento que lo lleva a eso. Fíjese que yo me acuerdo, cuando yo caigo en eso, es porque estoy pensando en mi ex. Entonces pensaba en la ex, y el pensamiento de la ex inmediatamente le desencadenaba el vicio. Y siempre que venía el pensamiento de la ex, vicio. Y otra vez la ex y vicio. Y otra vez la ex y vicio. Entonces, hermano, todo comienza ¿dónde? Pensamiento. Tenga cuidado con lo que piensa. Entonces, porque es un deseo de la carne y que usted tiene que detener. Y Dios te da autoridad, porque Dios nos da espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, hermano amado, ¿de qué nos alimentamos?
Porque mire, ya dijimos, el alimento del cuerpo es muerte. Y mire lo que dice, por favor, Proverbios. Mire, metemos un poquito más el cuchillo aquí, va. Dice, el corazón entendido busca, Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría. Fíjese lo que dice, hermano, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, es decir, aquí está hablando de dos búsquedas, de dos, vamos a decir, de dos, ¿cómo le puedo decir? De dos anhelos. Hay gente que es sabia y está anhelando, está buscando ¿qué cosa? La sabiduría. Pero dice la Biblia que hay otros que en vez de buscar alimentarse de la vida, de la sabiduría, están buscando alimentarse de necedades. Otra versión, fíjese, hay versiones más fuertes, porque hay una versión que dice, está buscando de alimentarse de tonterías. La versión más fuerte dice de estupideces. Así, dice la palabra que la boca del escarnecedor se alimenta de estupideces, se alimenta de necedades. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que nos alimenta? ¿Quieres alimentarte de la vida o quieres alimentarte de la muerte? Porque el cuervo busca alimentarse de la muerte. El cuervo busca alimentarse de carroña. El cuervo busca lo que no agrada a Dios. Entonces, hermano amado, esa es la carne. Pero mire, otra característica del cuervo, así rápidamente, hermano, es que, mire, el cuervo es egoísta. Fíjese que, por ejemplo, hay una versión en la Génesis 8:7, vaya conmigo a Génesis 8:7, donde habla del cuervo. Y aquí en esta versión dice, en la 60 dice que el cuervo estuvo yendo y viniendo hasta que el agua se retiró de la tierra. Pero en la Biblia al día dice que Noé soltó el cuervo, el cual estuvo revoloteando o estuvo volando de un lado para otro, esperando que la tierra se secara, pero no regresó. Entonces, hermano amado, el cuervo, es decir, el propósito por el cual Noé soltó el cuervo era para que le avisara si ya había tierra. Pero el cuervo, mire, fue egoísta. El cuervo no quiso avisarle. El cuervo empezó a volar en círculos arriba del arca. No cumplió el cometido de Noé. No cumplió el propósito por el cual Noé lo mandó. Sino que empezó en vez de irse a buscar tierra firme, él se puso a volar arriba del arca, egoístamente. Y cuando ya percibió que ya había tierra, se fue y ya no regresó. Ya no regresó a avisarle a Noé que ya había tierra, sino que buscó, hermano amado, el lugar donde él pudiera estar. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Nos habla de egoísmo. Entonces, la carne, hermano amado, aparte de que busca muerte, es egoísta, es autónoma, es independiente. Es, hermano amado, busca lo suyo propio. Entonces, hermano amado, fíjese que si hay algo que estorba, nosotros, hermano, vamos hacia la vida del cuerpo, hermano, queremos establecer en la iglesia la vida del cuerpo, y si hay algo que estorba y que siempre, hermano, desde el principio ha estorbado la vida del cuerpo en la iglesia, ¿sabe qué es? La carne. El principal estorbo para que en la iglesia se desarrolle la vida del cuerpo es la carne. Porque la carne no busca lo de los demás. La carne no es generosa. La carne es egoísta, es autónoma y es independiente. Pero Dios no quiere ni que seamos egoístas, ni que seamos autónomos, ni que seamos independientes. Nosotros somos llamados a una vida corporativa. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse. Es decir, Dios no te ha llamado a ser una isla. Dios no te ha llamado a ser una persona solitaria. Dios te ha llamado a formar parte de una congregación. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado, donde vamos a tener que, hermano amado, amalgamarnos. Mire, aquí la cosa se va a poner color de hormiga, porque, hermano amado, aquí uno va a tener, en la iglesia, hermano, uno va a renunciar a su egoísmo. En la iglesia uno renuncia, hermano, a su autosatisfacción. En la iglesia, Dios nos quiere, y ese es el propósito de la iglesia, hermano. Si usted no sabía el propósito de la iglesia, yo se lo digo. Por eso Jacob, cuando llegó a Betel, y Jacob en la carne, porque no era Israel, todavía era Jacob. Y cuando llegó a Betel, ¿qué significa Betel? ¿Alguien sabe qué significa Betel?
casa de Dios. Entonces Jacob llega carnal a la casa de Dios. ¿Y sabe qué dijo de la casa de Dios? ¿Qué dijo? Cuando vio la escalera y vio a Dios arriba de ella. ¿Sabe qué dijo? No dijo, ah, qué rico se siente aquí. Ah, qué lindo este lugar. Ay, siento la presencia de Dios. No. ¿Sabe qué dijo? Qué terrible. Qué terrible. Y la gente, los cristianos que vengan en la carne a la iglesia, ¿sabe qué van a decir? No van a decir, ay, qué rico se siente estar ahí con los hermanos. Ay, qué glorioso. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. No. ¿Sabe qué van a decir? Qué terrible es estar en la iglesia. ¿Por qué? Es terrible, ¿sabe para quién? Para el que anda en la carne. La iglesia para el carnal va a ser un lugar terrible. Terrible, hermano. Aquí, créame que aquí está color de hormiga. Para el carnal, sí, hermano. Porque aquí tenemos que renunciar todos al egoísmo. Aquí vamos a tener que renunciar todos a nuestra autosatisfacción, a nuestra ambición personal. Vamos a tener que renunciar todos, porque esto es para todos. Aquí el tráiler es para todos, hermano. Aquí vamos a tener que renunciar, hermano amado, mire, a nuestro orgullo, a nuestra opinión. A nuestra opinión. Vamos a tener que ceder y decir, ¿sabes qué? Renuncio a mi opinión, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi egoísmo, renuncio a mi autosatisfacción, renuncio a mi autosuficiencia, renuncio a la fuerza de mi carne, renuncio al carácter de la carne, renuncio a la independencia de la carne, renuncio, ¿verdad? Amado hermano, a la fuerza de la carne. Entonces hay que renunciar a todo eso. Entonces, hermano amado, porque la iglesia es depender. No es una vida independiente, es una vida de dependencia. Yo necesito de mi hermano, porque dice que todos nos necesitamos los unos a los dos. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni el pie le puede decir al ojo, yo no tengo necesidad de ti. Todos nos necesitamos, hermano. Yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí. Todos aquí nos necesitamos. Todos somos importantes, porque somos miembros, todos, del cuerpo. Hermano, alguien dijo una vez, ¿yo para qué quiero este dedo si este dedo ni sirve? No me lo voy a mochar. Y se lo mochó, es un cuento para ilustrarle la verdad que le estoy diciendo. Y entonces un día tenía sed, iba por un monte y no tenía vaso. Y fue al río. Dijo, voy a tomar agua. Y cuando quiso recoger agua con las manos, ¿qué cree? Por el dedo que se mochó, se le fugó toda la agua. No podía agarrar agua, entonces se dio cuenta que todo es necesario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Todo es necesario, hasta el dedo más chiquito es necesario. Porque mire, por ejemplo, si usted se quiere rascar el oído, usted no entra aquí, ni mucho menos este va. ¿Cuál entra? Este mire, hasta parece que está hecho a la medida. Entonces, usted ve que todo en el cuerpo es necesario. Entonces, aún los hermanos que usted ve más significantes son necesarios. Necesitamos de los hermanos. Necesitamos, porque aquí renunciamos a la independencia. Aquí vamos a renunciar al egoísmo. Entonces aquí, hermano, el yo va a salir, va a tener que salir. Y vamos a tener, vamos a tener que buscar no lo nuestro, sino buscar primero el bien de los hermanos. Buscar que el hermano esté bien, que el hermano esté mejor, que esté cómodo él y que aunque yo esté incómodo, pero con que el hermano esté cómodo. Eso es lo que nos enseña el Señor. Este es el verdadero evangelio. Es, hermano amado, renunciar a mi comodidad para que el hermano esté cómodo. Es lo que dice la palabra. Dice, cada uno busque el bien de los demás y no lo que es de él. Eso lo dice Filipenses. Mire, léalo conmigo, por favor, para que usted vea, hermano amado. Y nos pase el Señor el tráiler a todos, ¿va? A todos, hermano. Entonces dice aquí la palabra, dice ahí en Filipenses capítulo número 2, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermano, yo no debo mirar mi bien, yo quiero mirar su bien. Y si yo no soy así, porque mire, nosotros no somos así, tenemos que reconocer, hermano, que nosotros, como dice, primero están mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Entonces, primero estoy yo y después los demás. No, ese pensamiento en la iglesia no puede entrar, hermano. Entonces, aquí primero están los demás y luego estoy yo. Primero está la comodidad del hermano y luego mi comodidad.
Primero está que el hermano esté bien y que yo esté, después que esté yo bien. Pero aquí lo dice la Biblia. Dice, busquen lo de los demás. Dice que el amor no busca lo suyo. El verdadero amor, el amor de Dios no busca lo suyo. Hermano amado, yo quiero tener el amor de Dios. Yo no quiero buscar lo mío. Y yo quisiera con todo mi corazón pedirle a Dios y que usted le pida a Dios conmigo que no busquemos lo nuestro. Decía un canto, amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Es vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Entonces ese es el amor. El amor te lleva a servir. Si no le hace que a mí no me dé nada, no le hace que a mí no me reconozcan, no le hace que a mí no me paguen, yo quiero servir porque yo amo a Dios y yo quiero que Dios me vea. Yo quiero que Dios me considere. Yo no quiero que el hermano me vea o me agradezca. Yo quiero que el Dios de la gloria vea mi corazón y vea que lo hago con todo mi amor y vea que lo hago con todo mi esfuerzo y vea que lo haga con todo mi corazón. Y cuando yo lo hago así, el Dios de la gloria me va a premiar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. El Dios de la gloria me va a recompensar, amado hermano. Y usted va a escuchar las palabras preciosas del Señor diciendo, buen siervo fiel. ¿Cuántos quieren oír esas palabras, hermano? Bueno, si queremos oír esas palabras, tenemos que despojarnos de todo egoísmo. Porque aquí, hermano amado, Dios es el que quiere llevarse la gloria. Nosotros, hermano amado, tenemos que renunciar al egoísmo. Por eso, mire, cuando usted veo que los discípulos se peleaban por los puestos, el Señor dijo, a ver, aquí no va a ser así. Aquí el que quiera ser mayor tiene que ser el servido, el primero en servir. Y como prueba de eso, mire, y yo creo, hermano amado, que a veces nos hace falta eso, hermano. Fíjese que a veces cuando Dios nos ha llevado a veces a hacer ceremonias de lavado de pies para recordarnos que en la iglesia, que el pilar de la iglesia es la humildad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, amén. O sea, aquí lo que debe gobernar es la humildad, hermano. Es la humildad. Es que nosotros seamos humildes. Porque Dios nos quiere enseñar a todos a ser humildes. Y lo tremendo es que, mire, todos necesitamos unas buenas lecciones de humildad. Porque a veces nuestro mayor orgullo es ser humildes. No hay orgullo. Pero mire, hermano, a veces tenemos bastante orgullo, ¿va? Estamos bien. Mire, yo me acuerdo que había un pastor que decía que Dios trató con él porque él era un hombre millonario, un pastor que pues tenía un trabajo, era gerente de una empresa multinacional en Guatemala y hermano, le iba súper bien y le pagaron un súper salario y ganaba hasta en dólares. Y entonces el hombre un día dijo, hoy me fue muy bien, voy a comprarme un carro del año. Y se compró un Mercedes-Benz, un sedán flamante, negro, asientos de piel, aquello estaba, hermano, lujoso, tremendo. Y el hombre llegaba a la iglesia con su Mercedes-Benz y ahí estaba y hasta le decía y lo limpia, que no se le juntara ni el polvo. Y entonces el hombre andaba con su Mercedes-Benz y un día lo invitaron a predicar a un pueblo y él iba allá con el Mercedes, iba bien contento ahí manejando, climado y todo, hermano. Y de repente, mire, iba por la carretera y había unas siembras de caña. Y vio a dos hombres allá a lo lejos, estaba un hombre así como que haciendo señal de auxilio, y estaba otro hombre así agachado, y se le miraba sangre en su pierna, y él pasó de largo, y cuando ya los había pasado, el Espíritu Santo le habló y le dijo, regrésate, y ayúdalos. Y dijo, bueno, está bueno, se regresó, hermano. Y ya se regresó y ya bajó el vidrio y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, es que mire, él es mi sobrino y andamos cortando caña y con el machete se dio un llegue en la pierna. Trae una herida ahí y necesito que nos lleve a un hospital rápido aquí al pueblo. Dijo, súbanse. Pero los quería subir en la cajuela, hermano, porque imagínense, aquel carro flamante, y aquel con el sangrerío, todo lo que era, hermano. Oiga, pues muy apenas lo subió. Se subió el hombre y él no quería ni voltear, hermano. Y ya total, llegaron al hospital y le dijo, gracias. Y él ni volteó a ver, dijo, no, está bien. Y ya se fue, hermano. Y no quería ver lo que había pasado atrás, lo que estaba atrás, hermano. Y entonces bajó y entonces Dios le habló y le dijo, mira, lo que me interesaba era tratar contigo, era mostrarte que las cosas vienen de mí y que yo hago con lo que te doy lo que yo quiero.
Entonces, hermano amado, Dios va a tratar con nosotros. Dios va a tratar. Si somos sus hijos, Él va a tratar. Él va a tratar. Pero ¿para qué, hermano? Como yo le digo, ¿para qué vamos a esperar que Dios trate de una manera fuerte? Como dijo un hermano, si yo con 2 cachetadas tengo, ¿para qué voy a esperar vara y voy a esperar trato y voy a esperar, hermano amado, azote? No, mejor, hermano, humillémonos. Mejor digamos, Señor, ayúdanos a renunciar a todo cuerpo de egoísmo. Ayúdanos a renunciar a todo cuerpo de orgullo. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos, Señor, a ser, a no mirar lo de lo mío, sino a mirar lo de los demás. Porque cuando empezamos a ver eso, hermano, entonces vamos a poder llegar a la vida de la iglesia. Entonces, el principal obstáculo para que la vida de la iglesia desarrolle es el egoísmo. Entonces tenemos que despojarnos de todo cuerpo. Entonces, hermano, yo quiero dejarlo con este mensaje. Póngase de pie. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a acercarnos a Dios, hermano. Porque el tiempo ya se nos fue. No alcancé a hablarle de la paloma, pero la próxima vez hablamos de la paloma. Pero hoy quedémonos con esta administración. Yo quiero invitarle que ahí donde está, vamos a obedecer la palabra.